Hola amigos de Combates. Si hay dos temas controvertidos en una librería, son la Guerra Civil Española y la conquista de América. Son dos temas que despiertan pasiones muchas veces antagónicas, opuestas y de las que voy a hablar hoy. No voy a hablar de la Guerra Civil, lo dejo para otro día, pero sí voy a hablar de la conquista de América. La conquista de América tiene dos polos absolutamente opuestos. Por un lado está la leyenda negra, que se inventa en el siglo XVI y XVII por parte de potencias rivales a España, fundamentalmente Inglaterra, la que nos acusa de ser unos genocidas, unos sanguinarios, unos codiciosos, unos esquilmadores de los pobres indios americanos. Curiosamente, estas potencias fueron las responsables de que en América del Norte, prácticamente en la costa este, no quedó ni un solo indio, no quedó ni un solo Manhattan, ni un solo Mohawk, ni un solo Delaware. Solo quedan los nombres para darle nombre a las calles de Nueva York y de otras ciudades, pero de los indios no queda ninguno, de los mohicanos tampoco. Y luego, por otro lado, está igualmente exagerada la posición oficial de muchos años de España, del imperio, del glorioso imperio americano, de lo que fue el imperio español en aquella época. De hecho, Fernando e Isabel, el yugo y las flechas, que era el emblema de Fernando e Isabel, luego fue el emblema de la Falange. Por lo tanto, estamos en un tema que por un lado nos acusan de ser los villanos más asquerosos de la historia y por otro lado ser los héroes más legendarios de la misma. Como yo soy librero y lector, voy a hablar de libros y vamos a ir a las fuentes, a los libros que yo considero fundamentales para entender este asunto. Y no solo porque sean buenos por entenderlo, sino que son buenos porque son muy amenos, muy entretenidos. Tenemos una gran historia épica, olvidada. En el cine es curioso cómo no han prestado atención a esta parte de la historia, ha prestado atención a la épica de Estados Unidos, que al fondo es el duelo de OK Corral, es lo más épico que ha aparecido ahí, cuando aquí hay historias absolutamente memorables. No, evidentemente la conquista de América no se hizo regalando piruletas, eso nadie lo discute, pero sí hay episodios como los que voy a hablar ahora. El primer libro del que quiero hablaros a continuación es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Es un libro absolutamente portentoso. Cuenta el propio Bernal Díaz del Castillo, era un soldado raso, un conquistador que estaba allí junto con Hernán Cortés cuando llegaron a México y cuando conquistaron todo esto. No es un escritor, es un soldado, no es un estilo de escritor, es un estilo maravilloso de alguien que cuenta una crónica y que estuvo allí. Y se nota perfectamente que estuvo allí porque nota, por ejemplo, cuando se bajan de un barco, él escribe que se le queda un zapato enterrado en el fango. Eso solo lo puede escribir uno que le pasó. También cuenta el miedo que tenían, el frío que tenían, los combates. Sobre todo hace mucho hincapié, de una forma una crítica un poco velada al propio Cortés, porque esa conquista hubiera sido imposible sin el apoyo de los propios indios, de los propios chalcaltecas y totonacas. Hay que tener en cuenta que Cortés llega con 430 y tantos conquistadores y no podría enfrentarse con una civilización tan potente como la civilización mexica, que tenía pues unos 80.000 guerreros a su disposición. Él simplemente lo que hace es ganarse la confianza y hacerse aliado de otros pueblos indígenas, como digo, los totonacas y los chacaltecas fundamentalmente, y liderarlos y dirigirlos en contra de Moctezuma y Cortés. Es un libro absolutamente apasionante, impresionante, y creo que es un libro que hay que leer de vez en cuando, porque aparte de todo es la pura aventura. Un libro más de historia, que es el que voy a hablar a continuación, es el libro de Prescott, que habla también de la conquista de México. Prescott es un historiador del siglo XIX y este sí que es más proclive a contarnos a Cortés como un héroe, a ensalzarnos la figura heroica de Cortés. No le presta tanta atención a las alianzas con los indígenas, pero es un libro muy bien documentado, es un libro de historia, es un libro muy riguroso, que recurre a muchas fuentes y que se entiende, es imprescindible para conocer pues, la realidad histórica de lo que pasó. Dentro de estas crónicas americanas hay un librazo, que se llama 5 crónicas americanas de Manuel Burón, que
habla de las crónicas iniciales, de la crónica de Cortés, de la crónica de Pigafetta, Magallanes, etc., y con pequeños ensayos de lo que ocurrió allí. Es un libro impresionante de leer y de consultar, porque son, ya digo, como 5 relatos independientes. Otro libro que me gustaría contaros ya es el libro. El título del libro es podría ser de un poemario, podría ser un libro de poesía, se llama Naufragios. Y está escrito por Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y es todo lo contrario que el libro de Cortés, en el sentido que Cortés gana un imperio, consigue un imperio, llena de oro a Carlos I de España, que se gasta el oro, por cierto, en conseguir el título de emperador del Sacro Imperio Hispano-Germánico, es decir, que la pasta que llegaba, el oro que llegaba de América, Carlos I se lo manda a los banqueros alemanes para conseguir su título de emperador. Y esa es la crónica de Cortés. Sin embargo, la historia de Cabeza de Vaca es la historia de todo lo contrario. La historia de sus naufragios. Es un conquistador que pierde. Más o menos la cosa va de una armada que manda los españoles al mando de Pánfilo de Narváez en 1528 a conquistar el Nuevo Mundo, pero el norte. No sabían muy bien lo que había allí. Había habido unas pequeñas incursiones desde Cuba hacia el norte, hacia Florida, y van para allá una armada muy grande, 1200 y pico conquistadores. Este Pánfilo de Narváez toma un par de decisiones equivocadas y eso es como una partida de ajedrez. Cuando tomas una decisión equivocada ya pierdes toda la partida. Bueno, pues la decisión equivocada de Narváez es dividir las fuerzas y mandar a unos con los barcos hacia el norte y a otros por tierra. Ahí se pierde la mitad de la expedición. La otra mitad que va por tierra son atacados por unos indios que ellos dicen que eran gigantes. Yo creo que es que los españoles eran muy bajitos y todos los indios les parecían muy grandes. Y pierden, tienen que huir. Entonces van huyendo, construyen unas balsas en el sur de Estados Unidos, en el Golfo de México, y empiezan a ir con las balsas hacia el oeste, porque quieren encontrarse con lo que ellos creen que está, por donde creen que están los españoles, que están más al oeste. Tened en cuenta que no hay mapas, no saben muy bien lo que hay. Entonces en esas balsas van unos 200 hombres y cuando llegan a la desembocadura del Mississippi son expulsados 200 kilómetros hacia el mar, con lo cual los pocos que consiguen sobrevivir y llegar después a las costas de Galveston en Texas, están absolutamente maltrechos, desnudos, desnutridos. Tanto es así que hay episodios de canibalismo y al final quedan solamente 4. Estos 4 llegan unos indios que están ahí en Texas, en la actual Texas, y ellos se ponen a llorar, los españoles se ponen a llorar porque creen que se han matado. Y es muy bonito en el libro porque los indios se ponen a llorar también con ellos. Les se conmueven, se compadecen y los cogen. Al principio los ayudan y luego los convierten en esclavos. Cada uno de estos españoles, estos 4 que son Cabeza de Vacas, Andrés Dorantes, Castillo es el otro, y el otro es un negro, es el primer negro que va a Estados Unidos, es Estebanico, un esclavo negro que van allí. Cada uno se lo reparten esas tribus de indios, los tienen esclavizados, como en la película Un hombre llamado Caballo, y allí viven unos cuantos años. Cabeza de Vaca va progresando un poquito con los indios y se hace como buhonero, como mercader errante para comerciar entre otras tribus. Total, que al final se escapan los 4 y a pie recorren todo el sur de los Estados Unidos. Llegan desde Texas hasta la California, hasta la Baja California, y ahí se encuentran con los ejércitos españoles que van buscando esclavos y son rescatados. El final de Cabeza de Vaca, al final va a Iguazú, al Paraguay, a sofocar una rebelión que había, y es una vida desde luego apasionante. El libro Naufragios está luego narrado por el libro Viaje Brutal de mi amigo Paul Snyder, que es un escritor norteamericano, y contó esta historia de una manera fabulosa. Este libro os lo digo para poner los dientes largos porque ahora mismo no está disponible, está agotado y descatalogado. A ver si la editorial se pone en acción y lo reedita. Porque es un libro maravilloso, como toda esta historia de Cabeza de Vaca. Y me extraña tanto que no haya una serie de esto y no puedo entenderlo. Es pura aventura, es puro. Además, Cabeza de Vaca es un hombre, es un pijo de Jerez de la Frontera, es un medio aristócrata y acaba en lo más bajo de lo más bajo, acaba siendo esclavo de los indígenas. Entonces es todo ese renacer interior de este hombre. Dicen que acaba convirtiéndose en chamán, acaba curando enfermos a medida que va yendo por las tribus indias del oeste, se lo van rifando como curador. Él mismo dice
que resucita a un muerto. No se atreve muy bien a decirlo porque la Inquisición le podía haber cortado el pescuezo cuando escribe el libro de Naufragios, pero bueno, es un libro también muy interesante, Naufragios y este viaje brutal de Paul Snyder. Y el último libro del que quiero hablaros también es un libro muy bien escrito, de lo que pasó al final en América, de nuestra peor herencia de allí, que fueron las guerras civiles. Es un libro que cuenta la historia de Lope de Aguirre. Está escrito por Ramón J. Sender, y Lope de Aguirre y sus marañones intentaron remontar el río Amazonas y al final Lope de Aguirre enloquece, se enfada con todo el mundo, se enfada con Dios, se enfada con el emperador, se enfada con sus capitanes y trata de montar una especie de república independiente en la que él es la máxima autoridad. Es un libro que cuenta toda esta locura y todo este cainismo español, todo este guerra civilismo, como igual que pasó en Perú con Pizarro y Almagro y luego los hijos de Pizarro y los hijos de Almagro y ahí en una guerra civil que nunca terminaba, que fue un poco también el germen de la pérdida de América por parte de España. Nunca fue una colonia, siempre fueron virreinatos y, como digo, con estos 3 libros de los que he hablado, o 4, se puede profundizar mucho y entender muy bien qué pasaba ahí, cómo eran, cómo las expediciones no estaban organizadas por la corona, sino que eran empresas, es decir, un empresario, en el caso de Cortés era Diego Velázquez, decidía armar una flota para ir a colonizar o a poblar o a conseguir oro o a conseguir riquezas, y tenía que darle al rey, tenía que contar con su autoridad, con su autorización, mejor dicho, y tenía que darle el quinto real, que se llamaba, es decir, el 20% de lo que consiguiera era el rey, simplemente, bueno, pues por darle ese auspicio. Los conquistadores eran también empresarios, eran también guerreros, eran también soldados, pero también fundaron universidades y los dominicos tuvieron un papel muy importante en esta conquista de América porque le dieron una cobertura jurídica y legal. De hecho, prohibieron la esclavitud. Había una figura que se llama el requerimiento, que tenían que leer los conquistadores para darle una cobertura legal a aquello, explicarle a los indios, que por supuesto no entendían nada, quiénes eran, de dónde venían y por qué estaban allí. Era un intento de darle, como digo, cobertura legal o legitimidad moral a la conquista de América. No se hizo con piruletas, pero tampoco debemos juzgarla con los parámetros de hoy en día, con los parámetros, digamos, woke. Yo creo que no debemos juzgar, debemos aprender, debemos entender y sobre todo debemos disfrutar con los libros como estos que os he contado. Me despido por hoy. Si os ha gustado este podcast podéis suscribiros a este canal y yo pues me comprometo a seguir haciendo más podcasts siempre y cuando tenga seguidores. Claro, no voy a ser la voz que clama en el desierto. En el Halcón Maltés estaremos para todos vosotros.